Vamos a comenzar dentro de poquito. Estoy ahora conectándome con Facebook. Y ahí estamos. Bienvenida, bienvenido a nuestro cuarto encuentro sobre el mundo de la emocionalidad. Seguimos sumergiéndonos como todos los días lunes a las 7 de la tarde. Hoy con mejor luz. Tuve una semanita en que pude salir y logré hacer estas compras que necesitaba. Aquí en proceso de cuarentena, como todo Chile. Un abrazo grande a todos y mucha fuerza para lo que viene y para esta semana, ¿no es cierto? El objetivo precisamente de este encuentro y de estos encuentros que estamos teniendo es poder ayudar, ¿no es cierto?, a tener más herramientas para poder gestionar situaciones como la que estamos viviendo y también, ¿por qué no?, en el futuro y por ciertos momentos, situaciones de mayor bienestar, ¿no es cierto? La idea es precisamente que con estas herramientas podamos surfear mejor esta ola gigante que estamos viviendo como humanidad y lograr tener momentos que nos hagan conectar con la paz, con la luz y con el bienestar y sobre todo con el afecto y el encuentro. Entonces, bueno, me presento para quienes no me conocen. Soy Ana Seller, soy coach ontológico senior, llevo más de 10 años dedicada a todo lo que es entregar herramientas a personas para tener un mejor relacionamiento, ¿no es cierto?, y tener una mejor calidad de vida. Aprendizajes que tienen que ver con lo que habitualmente se llama competencias blandas, también dedicada a la terapia, así que quienes estén interesados me pueden escribir o si conocen a alguien también. Y bueno, tengo formación como facilitadora en terapia Gestalt, transpersonal, en intervención en crisis, en integración cognitivo-corporal y también en terapia regresiva reconstructiva, entre otras. Entonces, dado que he recibido tantas herramientas y que creo profundamente que todas las personas tenemos la capacidad de crecer, de sanarnos, de autoconocernos para vivir mejor, estoy haciendo esta serie de emocionalidad que va a continuar, espero, por muchos meses. Bien, la semana pasada estuvimos viendo las emociones básicas y los temperamentos. Espero que te hayas en algunos momentos de la semana al menos mirado y visto cuáles eran las emociones que te estaban habitando, en qué momentos, en qué ámbitos de tu vida, y también que hayas visto cómo tu temperamento, ¿no es cierto?, estaba saliendo ahí en esas relaciones, en esos encuentros, en esas conversaciones. Vamos a volver a recordar, antes de comenzar con nuestro encuentro de hoy, que tiene que ver con miedo, ansiedad y angustia. Vamos a recordar primero que nada que las emociones son emotion, energía para el movimiento o energía para la acción. Por lo tanto, las emociones, ¿no es cierto?, son precursoras de la acción, ¿ya? Y son fundamentales, todas ellas, vamos a verlas, lo que son al menos las emociones primarias, ¿no es cierto?, fundamentales para nuestra sobrevivencia como especie en la Tierra. Entonces vamos a distinguir emociones primarias de emociones secundarias, que vendrían a ser un poco como lo que distinguimos entre emociones, que eran como las olas del mar que cambiaban a cada rato, versus eso serían las emociones primarias, y las emociones secundarias serían como los estados emocionales que veíamos que era como el fondo del mar y algo en lo que permanecemos más tiempo. Bien, las emociones primarias son naturales, son las que necesitamos para sobrevivir, para adaptarnos a lo que nos está ocurriendo en el momento, a la situación presente, y por lo tanto son de corta duración. Es una emoción que dura, ¿no es cierto?, lo justo y necesario para que mi organismo vuelva a equilibrarse y luego pasa y me voy a otra emoción. Ya, como el ejemplo que yo les daba, ¿no es cierto?, que me levanto en la mañana y viene mi hijo, me da un abrazo gigante, me dice te amo, pero después me meto a la ducha y se me acabó el agua caliente, entonces cambió inmediatamente mi emoción. Son reactivas, ¿ok? Y son naturales y se van rápidamente. Y las emociones secundarias, ¿no es cierto?, son más bien expresiones de la mente, ¿ya? No pasan tan rápidamente, tienden a quedarse, incluso pueden durar años.
en nuestras vidas y si no las gestionamos de manera adecuada nos pueden enfermar. De hecho, hay muchas enfermedades que ya está probado, ¿no es cierto?, que se relacionan con esta mente que está pegada en ciertas cosas y que nos hace enfermar, como algunos dicen por ahí, en relación con el cáncer, ¿no es cierto?, con la hipertensión, con enfermedades incluso autoinmunes. Hay un montón de enfermedades que se relacionan entonces con cómo nosotros estamos pensando y si estamos o no estamos gestionando estas emociones. Ya son como una prolongación mental de nuestras emociones primarias. Bien, vamos a entrar entonces en el miedo. Algo vimos la semana pasada sobre el miedo. Dijimos que el miedo es una emoción que como emoción primaria, ¿no es cierto?, tiene la función de protegernos. Lo que hace el miedo es llevarnos a la conservación como especie, a la conservación de mi vida, a la conservación de aquellas cosas que me hacen permanecer existiendo, digamos, ¿ya? Y normalmente cuando tenemos miedo lo que ocurre es que o nos congelamos o huimos. Esas son como lo más espontáneo y natural que ocurre cuando tenemos miedo. También puede ser que ataquemos si es que necesitamos defendernos para poder huir, ¿ya? Como emoción primaria, entonces, el miedo tiene una función biológica, fisiológica, que es la de la supervivencia y del cuidado de nuestras vidas, ¿ok? Cuando tenemos ese tipo de miedo, lo que ocurre es que tenemos un golpe fuerte de adrenalina que nos provoca algunos cambios que lo que hace es que concentran energía en nuestro cuerpo y, por ejemplo, tenemos más irrigación en las piernas para poder saltar y correr rápido, tenemos sudoración para que si el depredador nos va a tomar podamos escabullirnos, resbalarnos, ¿no es cierto? Se nos dilatan las pupilas para poder ver mejor el peligro, a veces palidecemos, ¿no es cierto?, para pasar desapercibidos del cazador. También temblamos. Esto hay un autor que me encanta que se llama David Berceli, de quien también estudié con él una facilitación y que habla de la liberación del trauma a través del temblor. Si podemos, él observó que en situaciones de crisis los niños de manera natural comienzan a temblar y esto es sano. ¿Ya? Esto es sano, lo que pasa es que nosotros culturalmente evitamos el temblor, pero sería sano. Y resulta que esto tiene una raíz ancestral, y es que nosotros antes de tener lenguaje, y lo hacen otros animales hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, comenzamos a temblar para transmitir a la manada que hay peligro, que viene un peligro. ¿Ya? Entonces, no es tan extraño esto del temblor, todo lo contrario, es algo natural, es más sano porque nos permite de alguna forma también equilibrar la energía que se nos acumuló excesivamente frente a la situación de temor, de que podríamos ser, ¿no es cierto?, atacados, agredidos, etc. ¿Ya? Este miedo biológico se agota, pasa la situación y el miedo se va, eso es lo natural. ¿Ya? Por lo menos pasado una cierta cantidad de horas, una cierta cantidad de días, pasa, ¿ya? Esto es de manera natural, ¿ok? Cuando esto no ocurre, ¿no es cierto?, vamos a ver que se puede convertir en una situación más bien patológica y que tiene que ver más con estos miedos mentales o miedos secundarios, ¿ok? Y aquí estamos en el área de la ansiedad. La ansiedad en una cantidad apropiada, justa, necesaria, nos sirve, ¿ya? Nos sirve para ponernos en acción. Es el estrés, el estrés que nosotros manejamos habitualmente, todos vivimos en una situación de estrés, necesitamos una cierta cantidad de estrés mínimo para poder movernos y pasar a la acción, ¿no es cierto? Pero cuando esto no tiene motivo para permanecer y permanece, nos hace mantener nuestro cuerpo en este estado de contracción energética permanente, entonces nos puede llegar a enfermar, ¿ya? Nos puede dañar y puede permanecer por años en nuestra vida. Entonces puede convertirse en un estado de ánimo de una persona que podríamos decir que esta persona es ansiosa. Es una persona que está constantemente en movimiento y está en mucho control mental, que es muy propio del miedo, ¿ya? Se genera entonces lo que se llama el trastorno de ansiedad. Bien, el miedo se relaciona básicamente con
tengo miedo a generarle daño a otro. Por ejemplo, puedo tener miedo a decirle algo a una persona que quiero y que quiero conservar ese vínculo porque no sé decirlo y siento que si se lo digo se lo voy a decir de manera muy brusca y eso va a dañar la relación. Entonces ahí estoy en el temor de dañar a otro y de dañar obviamente la relación. Otra situación que me puede provocar miedo, ¿no es cierto?, es que me hagan daño a mí, que es lo más habitual, que trato de protegerme de que otro me haga daño a mí, entonces puedo evitar, por ejemplo, una conversación con alguien porque tengo miedo a que esa conversación me dañe. Otra situación que me puede provocar miedo es la pérdida. Ya yo tengo miedo de perder algo, por ejemplo, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder mi casa, tengo miedo de perder mi salud, tengo miedo de perder una relación de pareja, ¿no es cierto? También entonces está el miedo a perder. Y tengo el miedo de no conseguir algo que para mí sería gratificante y que yo tengo como anhelo en mi vida, por ejemplo, tengo miedo a no conseguir ese trabajo al que postulé, ¿no es cierto?, que hoy día hay mucho movimiento, mucho tema de cesantía, estamos varios sin trabajo, me incluyo, ¿no es cierto? Y evidentemente aquí mi miedo es no conseguir eso que yo considero que me va a generar una gran gratificación. Por ejemplo, podría ser no conseguir mi título, ¿ya? Cuando voy a dar un examen de grado y eso me genera mucho, mucho temor. Entonces, el miedo, dentro de esta función de conservación, también tiene una función de cuidado, ¿ya? Y de cuidado de los vínculos particularmente, como lo estábamos viendo en los ejemplos anteriores, ¿ya? Entonces, aquí cuando hablamos de un miedo bien manejado, estamos hablando de prudencia. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un análisis mental de la situación y voy a tomar las medidas exactas para ello, pero no me voy a quedar necesariamente pegado en esto. En ese sentido, el miedo me va a servir para cuidar algo que para mí es importante. ¿Cuáles son los extremos de esto? Si yo no soy prudente, puedo ser una persona imprudente o que estoy en una confianza ciega, ¿no es cierto? No evalúo, voy y confío, ¿no es cierto? O me puedo volver una persona temeraria. Hay gente que le encanta esto de los deportes extremos, la adrenalina y todo eso, ¿no es cierto? Y esa es una persona que no está en la prudencia, está más bien en la imprudencia, está más bien en la confianza ciega de que no me va a pasar nada. El otro extremo es el control. Cuando una persona controla excesivamente es porque está en el miedo, no está en la prudencia tampoco. Tengo que tener todo bajo mi control. Yo no permito que nadie decida, no permito que nadie haga nada sin que yo lo vea primero, sin que yo diga qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Ya? Tengo controlado todo lo que ocurre en mi casa, quién entra, quién sale. Estoy en el total control. Entonces estoy en un estado de tensión interna permanente y esta es la tensión con la que tengo que tener cuidado. La prudencia es lo adecuado, pero eso requiere pasar, vamos a verlo, por un ejercicio mental, ¿no es cierto? Entonces, cuando no estoy en la prudencia y me paso el control, voy a generar un estado de ansiedad crónica o ansiedad generalizada. Esto es lo que llamamos normalmente ansiedad. Ya, puedo tener un capítulo de ansiedad un rato, si se pasa, ya bien, pero cuando me quedo pegado en la ansiedad por mucho tiempo y esto se vuelve generalizado, ¿no es cierto? Y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y no logro salir de este estado que vamos a ver tiene cierta sintomatología, ¿no es cierto? Yo me puedo llegar a enfermar. Y aquí necesito realizar ciertas acciones para bajar la ansiedad y si es necesario buscar ayuda, ¿ok? Normalmente nos referimos a la ansiedad como una reacción desproporcionada, ¿ya? Y es mental, es una emoción secundaria. Como emoción secundaria, por lo tanto, es mental. No es algo que esté ocurriendo ahora. No es una reacción de miedo frente a una situación que estoy viviendo en el presente y de la cual me quiero proteger para no tener un cierto daño en el futuro. Es una situación que no está en el presente, que está en mi cabeza, por eso decimos que es una situación mental, ¿no es cierto? Y que me tiene en un rum constante que me genera una serie de consecuencias fisiológicas, ¿ok? Entonces yo necesito aprender a gestionarla para no enfermarme. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias fisiológicas? También fisiológicas que tienen consecuencias emocionales, porque está todo relacionado con la química del cuerpo, ¿no es cierto?
en esta constante secreción de sustancias, de hormonas que me están alterando, lo que ocurre es que se produce un problema a nivel emocional, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. ¿Ya? Los 4 tipos de problemas se generan a través de esta ansiedad permanente. Por ejemplo, estoy en cansancio excesivo, que, bueno, con quien hablo está en esa situación hoy día, es muy raro que no está cansado. ¿Okay? Inquietud y agitación, falta de sueño, no duermo bien, tengo problemas para dormir, cefaleas, irritabilidad, contracturas corporales, deseos de llorar, tendencia al aislamiento. Muchas personas como respuesta conductual, ¿no es cierto?, a la ansiedad lo que hacen es que se encierran. Disminuye mi capacidad de concentrarme, de aprender, me siento insatisfecho de mí, me siento inseguro, puedo llegar a sentir mareos, vértigos cuando esto es muy alto, incluso tener vómitos, diarreas, deterioro de mis relaciones, ¿no es cierto?, con otros, dificultad para respirar, siento que se me aprieta el pecho. Todas esas son algunas de las sintomatologías que aparecen cuando yo estoy en un estado ansioso. ¿Ya? Pero por sobre todo mucho cansancio, dificultad para dormir, dificultad para concentrarme, irritabilidad, es como lo más frecuente cuando no se vuelve tan extremo, ¿ya? Pero los síntomas obviamente son individuales. Bueno, todas las enfermedades que tienen que ver con la parte gástrica, ¿no es cierto? Colon, dificultad para ir al baño, algunos se ponen absolutamente estéticos, ¿no es cierto? Otros todo lo contrario. ¿Ya? Y esto tiene que ver con estos síntomas de la ansiedad. Bien, a ver, hoy, para ser bien honesta, la mayoría estamos en esta situación. Y estamos en esta situación porque, como lo conté en otro de los videos, ¿no es cierto?, que hice, estamos en una situación de crisis. Y en la crisis, cuando la crisis no pasa en un cierto periodo de tiempo en que podamos volver a nuestro estado normal, efectivamente desarrollamos, ¿no es cierto?, un estado de estrés agudo. Y el estrés agudo, en definitiva, es este estado de ansiedad generalizado, de ansiedad aguda, ¿ya? Entonces, el tema es acá cómo hacemos para manejar o para más bien para gestionar esto que nos está pasando, ¿ya? Bueno, lo primero que les voy a decir es que una mente ansiosa funciona de cierta manera. ¿Cómo funciona la mente ansiosa? Bueno, primero tiene hipótesis, ¿ya? Tiene un montón de hipótesis de lo que podría llegar a pasar si, ¿no es cierto?, si me enfermo, si me echan del trabajo, si mi hijo se enoja conmigo, si mi señora se enferma porque resulta que tiene que trabajar afuera, si me deja, todo eso sí, ya. Y sí tengo una hipótesis, tengo, ¿no es cierto?, respecto de esa situación que está en mi mente, ¿ya? Y luego, ante esa hipótesis, tengo una respuesta catastrófica. Y la respuesta catastrófica es la peor, ¿ya? Entonces, siempre me imagino lo peor, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma es como ponerse el parche ante la herida, ¿no es cierto? Yo digo, es mejor prevenir que curar, entonces me pongo ante todas las posibilidades desastrosas que podrían ocurrir y ya me preparo para cada una de ellas, ¿ok? Siempre estoy pensando que algo malo va a pasar y que lo que va a pasar es lo peor, ¿ya? Entonces, ante esa mentalidad catastrófica, ¿cómo la regulo? ¿Ok? Puede ser que alguno me diga, y puede ser, ¿no es cierto?, si soy capaz de gestionar esa situación, que ponerme en la situación catastrófica me sirve porque cuando resulta que llego a la realidad me doy cuenta de que no era ninguna de las, no pasó nada tan catastrófico como todo lo que yo había visualizado, ¿ya? Lo cual es un alivio. Pero resulta que todo el tiempo previo a que esa situación ocurriera, ¿no es cierto?, mi mente estaba generando una serie de respuestas químicas en mi organismo que me están llevando a enfermar y que están de alguna forma haciendo más críticas todos estos síntomas que yo estoy sintiendo. Y este es el problema, ¿ya? De ahí la importancia que yo aprenda a gestionar la ansiedad. Ok, ¿qué pensamientos me pueden provocar ansiedad? Por ejemplo, el miedo a cometer un error, ¿ya? El miedo a equivocarme,
es algo bien aprendido socialmente. Vamos a ver que esta ansiedad tiene, como es mental, tiene mucho que ver con nuestras interpretaciones del mundo, tiene mucho que ver con lo que aprendimos en los sistemas que habitamos, con eso que se acuerdan que llamamos nuestra historia, los cuentos que nos contaron. Entonces tiene que ver con nuestra interpretación de cómo tiene que ser la vida, cómo tienen que ser las cosas, ¿ya? Yo entiendo que el mundo tiene que funcionar de una cierta manera, ¿no es cierto? Y eso me hace generar estos pensamientos que me generan ansiedad, ¿ok? Entonces, miedo a cometer un error, miedo al cambio, y el cambio, no nos damos cuenta, es inevitable. Siempre estamos en cambio. Si no, mírense, yo me veo y claramente he cambiado los 10 últimos años, ¿ya? Entonces, es inevitable el cambio. Tenemos miedo a que las cosas cambien en una fantasía, ¿no es cierto?, de que las cosas van a permanecer, en un apego tremendo a conservar aquello que nos produce bienestar y que queremos, ¿no es cierto?, y el temor de perderlo nos produce mucha ansiedad, ¿ok? El no contar con lo básico para el futuro, ese es otro temor, ¿no es cierto?, que nos ha llevado, o que hemos visto en las redes, que ha llevado a mucha gente a comprar más de lo que necesita para el momento, por ejemplo, a acumular. ¿Ya? Es algo que es propio del ser humano. Los animales en la naturaleza no hacen eso, no acumulan. Somos nosotros los que lo hacemos, pero eso es porque nuestra mente nos pone en una situación de futuro, ¿no es cierto?, que está bien, puede ser prudente comprar algunas cosas más, pero a lo mejor estamos siendo tremendamente catastróficos y esto nos produce mucha ansiedad, ¿ok? Lo desconocido también nos produce ansiedad. No sabemos lo que va a pasar. Hoy día estamos en esa situación. Nadie sabe cómo viene el futuro. Estamos ante la absoluta incertidumbre y es lógico que nos provoque cierto grado de ansiedad, ¿no es cierto? Los cambios de etapas de la vida también nos producen ansiedad, ¿no es cierto? El pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a ser adulto mayor o a envejecer, también nos produce ansiedad, ¿ya? Eso es normal. La pérdida de un vínculo que es importante para nosotros, ¿no es cierto?, nos produce ansiedad. La muerte de alguien que nosotros queremos, la propia muerte, nos provoca mucha ansiedad, ¿no es cierto? No nos olvidamos de que la muerte es algo natural, de que todos vamos a llegar para allá. Como digo yo, una de las pocas verdades es que todos nos vamos a morir, tarde o temprano, ¿ya? El quedar sin trabajo, obviamente en este momento un temor generalizado muy fuerte, el temor a enfermar, también un temor importante hoy día que nos genera ansiedad, y los fantasmas mentales. Nosotros tenemos todos fantasmas mentales en algún momento. Por ejemplo, un fantasma mental puede ser que si yo tengo un hijo adolescente, que en la calle conozca a alguien o que tenga amigos que estén metidos en el mundo de las drogas y empiecen a consumir drogas, y eso a mí me va a provocar, ¿no es cierto?, mucha ansiedad. Voy a estar con el fantasma ahí, lo que voy a hacer es que voy a empezar a controlar, ¿no es cierto?, y voy a tratar de que mi hijo, por ejemplo, no salga, no se junte con alguien, voy a estar constantemente vigilándolo, ya tratando de controlar que eso no llegue a suceder. En vez de a lo mejor tener las conversaciones que quiero tener con mi hijo, no abordo de la manera más propicia la situación, dado que estoy en un estado alterado, no estoy en equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy en esta situación? ¿Ya? El miedo también a veces lo ocupamos como anestesia, ¿ya? Y esto posiblemente está ocurriendo con muchas personas hoy día también. ¿A qué me refiero como anestesia? Supongamos que estoy hoy día trabajando 12 horas diarias, ¿ok? Y necesito trabajar las 12 horas diarias según mi criterio, según mi creencia, ¿no es cierto? Porque de lo contrario mi vida se va a ir a pique, ¿ya? Entonces no me permito contactar con los dolores, dificultades, síntomas físicos, no me dejo sentir miedo, ¿ya? Y si me dejo sentir miedo es desde el control mental para decirme, si paro de trabajar, voy a perder mis ingresos. Si paro de trabajar, no voy a conseguir lo que necesito conseguir para alimentar a mi familia. Si paro, entonces me voy creando estos miedos para anestesiar mi necesidad de parar, porque necesito parar. Y tarde o temprano el cuerpo me va a pasar la cuenta, ¿ya? ¿Puede ser que me sirva por un periodo corto? Sí,
pero cuando vivo en un estado permanente así, puedo llegar a tener situaciones como lo que vamos a ver son las crisis de pánico. ¿Bien? Pautas generales como para abordar la ansiedad. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, han salido hartos los medios en estos días. En realidad todos las sabemos, pero otro tema es pasar a la acción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Dormir la cantidad suficiente de horas en la medida de lo posible, alimentarme bien, hacer ejercicios, ¿no es cierto? Hábitos saludables, ¿ya? Eliminar todo tipo de actividades que yo sé que me provocan ansiedad. Por ejemplo, si yo sé que ver las noticias, estar constantemente alerta a eso, me provoca ansiedad, es mejor que regule y vaya probando cuándo voy a ver las noticias, cuántas veces por semana, o si las voy a ver por televisión, o si las voy a ver por el WhatsApp, o si las voy a ver por Twitter, pero yo tengo que descubrir cuál es la situación que me genera menos ansiedad en caso de que realmente necesite verla. Me sirve también aprender algo distinto, ocupar mi mente y mi acción en una situación diferente, que no tiene que ser necesariamente ahora voy a aprender, necesito aprender marketing digital, porque todo el mundo tiene que aprender marketing digital, entonces me puse más ansiedad. No, puede ser aprender, por ejemplo, algo manual, algo relacionado con el arte, pintar, hacer mosaico, pintar la casa, tejer, bordar, preparar algo de comer, ¿no es cierto? Me pongo en una situación que me provoque un bienestar emocional, ¿no es cierto? Y que me saque y que me ponga mi mente, que me saque de la ansiedad en términos de que ponga mi mente en otro lugar, ¿ok? Mantenerme alejado en la medida de lo posible de personas tóxicas. Este no es el minuto para mantener cercanía con personas tóxicas, y en caso de que en casa esté o con personas tóxicas, yo tengo que también tratar de alguna forma poner, como dice una tía mía por ahí, un biombo, para no conectar con lo que me está diciendo, tratar de no enganchar con lo que me está diciendo y entender que la forma en que está viendo el mundo esa persona es de ella y no mía. Porque si yo empiezo a incorporar la forma en que ella está viendo el mundo, eso me va a hacer mal y me va a poner más ansioso, ¿ya? Reír todo lo que podamos reír. Reír hace muy bien, reír es posiblemente de lo más sanador que podemos tener. Trata de reírte a carcajadas todos los días un rato. Yo en unas sesiones más voy a empezar a compartir con ustedes lo que es emocionalidad y corporalidad, y ahí vamos a estar viendo muchas técnicas que tienen que ver con las distintas emociones y cómo gestionarlas, ¿ok? Tomar contacto con el mundo espiritual. ¿Se acuerdan que hay 4 dominios en los que estamos todos los seres humanos, que son el lenguaje, que es aquí donde estamos en la ansiedad, la cabeza, ¿no es cierto? El pensamiento, esto es lenguaje, ¿ok? La corporalidad, la emocionalidad y la espiritualidad, ¿ya? Y la espiritualidad en este momento para muchos puede ser una gran forma de calmar la ansiedad. Mi abuela rezaba y eso le hacía muy bien, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que reza y le hace muy bien, entonces bienvenido, si eso te hace bien, genial. En lo particular, ¿qué hago yo? Medito, ¿ya? Creo que la meditación es lejos una de las mejores técnicas para bajar la ansiedad, ¿ya? De hecho, se nota un cambio enorme en cómo funciona mi mente cada vez que medito. Es impresionante cuando no lo hago tan bien, noto la diferencia, ¿no es cierto? Respecto de esto, les voy a invitar a quienes quieran, dado que uno de los grandes miedos hoy día tiene que ver con el tema económico y que la ansiedad es un tremendo remedio, ¿no es cierto?, para bajar, perdón, la meditación es un tremendo remedio para bajar la ansiedad. A quienes estén interesados, voy a comenzar a hacer la próxima semana una cadena de meditación para la abundancia. Entonces, si no sabes meditar o no tienes una meditación específica, te aseguro que esto te va a hacer muy bien, y si estás interesado, entonces mándame tu teléfono a mi correo, que es anaterapiacoach@gmail.com, para poder incluirte en la lista de esta meditación que dura 21 días y es maravillosa. Yo ya la estoy haciendo con un grupo y ahora voy a comenzar otro grupo la próxima semana. Entonces voy a esperar algunos días para que se forme la gente, para que se forme la lista de personas que quieren entrar en esta meditación, y se los voy a estar mandando diariamente durante 21 días. ¿Ok? Bien, la crisis de angustia, ¿ya? A ver, la crisis de angustia o de ansiedad
es algo que vamos a distinguir, digamos que puede ocurrir una crisis más bien de ansiedad, ¿ya? Una crisis de ansiedad puede ser puntual, puede ocurrir una vez y que tiene como característica que ocurre por un breve periodo de tiempo, ¿no es cierto? Es una sensación de miedo extremo que comienza repentinamente, que yo no puedo controlar y que por lo tanto tiene sintomatología física y sintomatología emocional, ¿ya? Normalmente dura en la parte como más crítica de esto unos 10 minutos y luego empieza a bajar. Por eso cuando las personas tienen este tipo de crisis, en el momento en que ya llegan a la clínica, no están en la situación en que el médico les pueda observar y lo que hace es preguntarle los síntomas mayoritariamente. Ya no nos quedamos pegados ahí mucho rato, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de esta crisis de ansiedad o crisis de angustia? ¿Ya? Además de todas las anteriores, ¿no es cierto? Se agudizan situaciones como, por ejemplo, siento que no puedo respirar, me ahogo, me sofoco, ¿ya? Esa es una característica propia de este tipo de crisis, ¿ya? Mareo, inestabilidad, pierdo el sentido de dónde estoy, pierdo el sentido de con quién me estoy relacionando, no sé lo que hice hace un rato atrás, no puedo pensar, siento escalofríos en el cuerpo, puedo empezar a sudar de manera excesiva, náuseas a veces, dolor de estómago, puedo tener vómitos, puedo tener diarrea explosiva, palpitaciones muy fuertes, siento que me voy a morir. ¿Ya? Eso es característico de la crisis de angustia o la crisis de ansiedad. Siento que me voy a morir, siento que me estoy volviendo loco, siento que me estoy volviendo loca. Eso es lo que me pasa, ¿ok? Entonces, estoy en una situación de irrealidad y estoy fuera de control, ¿ya? Esto, si no pasa, dentro de un cierto lapso y continúo mucho rato así, voy a necesitar posiblemente algún tipo de medicación, ¿ya? Para la ansiedad, para bajar esto, ¿ya? Ahora, cuando este se convierte en las famosas crisis de pánico que hemos empezado a ver con cada vez más frecuencia en los últimos años, ¿no es cierto? Cuando ya esto empieza a ser de manera constante. Yo puedo tener una crisis de angustia, puedo tener una crisis de ansiedad de manera puntual, pero si esto empieza a ser de manera recurrente, ya estamos hablando de alguien que tiene crisis de pánico, ¿ya? Entonces, son crisis de angustia repetidas que producen, sobre todo en la persona que está afectada, una preocupación excesiva para que no le vaya a volver a pasar. Está muy angustiada de que le vuelva a venir esta crisis. Ya le sucedió una vez, ya le ha sucedido 2 veces, ya le sucedió 3 veces. Entonces está muy angustiada de que esto no le vuelva a ocurrir. Y esto es lo característico de la crisis de pánico, ¿no es cierto? Esta persona empieza a tener conductas que son evitativas de todas las situaciones que relaciona con sus crisis de ansiedad o de angustia anteriores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no quiero salir de la casa, no quiero trabajar, no quiero comer ciertas cosas, no quiero ver a ciertas personas, porque tengo la idea en mi cabeza de que eso me va a llevar a la crisis nuevamente. ¿Ya? Entonces, lo característico de la crisis de pánico es que son en realidad una reiteración de crisis de angustias. No es que me ocurrió una vez, empieza a ocurrir de manera recurrente, ¿no es cierto? Sin razón aparente. No tengo el control de cuando me ocurren o no me ocurren. Le ocurren bastante a las personas, también le puede ocurrir a las personas que son depresivas, pero también simplemente personas que están en un pic de ansiedad ya descontrolado, ¿no es cierto? La principal diferencia entonces entre la crisis de ansiedad o crisis de angustia y la crisis de pánico es la frecuencia con que ocurren. Y lo que te va a preguntar el doctor es eso, ¿ya? ¿Y qué comportamientos estás teniendo en el curso de un mes? Si tú, por ejemplo, has cambiado tus conductas para evitar tener nuevamente esta crisis o estás constantemente preocupada de que te vaya a volver, estamos frente a una situación de crisis de pánico. Y esto requiere tratamiento médico sí o sí, normalmente con antidepresivos y ansiolíticos, y también requiere terapia. Básicamente una terapia conductual, ¿ya? No se quita tan fácilmente y requiere un tratamiento que es más o menos largo. Entonces, si has tenido una crisis de ansiedad o de angustia puntual, no te preocupes, pero si esto empieza a ser recurrente, estás ante una situación de crisis de pánico y aquí sí tienes que buscar ayuda. ¿Ok?
Bien, si bien lo voy a hacer durante la semana en la página, voy a estar poniendo algunos ejercicios para ayudarnos en esto de la contención de la ansiedad para poder gestionarla mejor, incluyendo la meditación de la abundancia, que además de traernos abundancia nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a entrar en una situación de calma mental. Un ejercicio que te recomiendo mucho hacer, ¿no es cierto?, es el hacer un listado de todas tus preocupaciones. Escríbelas todas, ¿ya? Y una vez que las tengas escritas, te pido que las ordenes, ¿ya?, desde la más conflictiva para ti hasta la que es la más leve. O sea, es jerarquizar estas preocupaciones, ¿ya?, desde la más importante hasta la menos importante, ¿ya? Y una vez que las tengas jerarquizadas, también te pido que escribas 5 acciones o 4 acciones que te servirían, ¿ya?, para actuar frente a esa situación, ¿ya? Porque esta es una situación que no ha pasado, está en tu mente, ¿ya? Entonces, en vez de estar con esto en tu mente, sácalo en papel, y al sacarlo al papel, lo que va a ocurrir es que tu mente se va a calmar. Ya no necesito tenerlo acá, tengo acá las preocupaciones, las tengo jerarquizadas y tengo acciones concretas que puedo realizar o que creo que me servirían frente a cada una de estas posibles amenazas que están en mi cabeza, ¿ya? Entonces, lo importante es cómo yo de alguna forma saco esto de mi cabeza y lo meto al papel. Otro ejercicio que sirve mucho para los ansiosos y que también es una forma de estar presente para salir de mi cabeza, ¿no es cierto?, y bajar la ansiedad. Y este es un ejercicio que se llama normalmente de mindfulness, pero que también nos va a servir si tenemos sobre todo problemas digestivos o que estamos comiendo de manera excesiva, por ejemplo, por la ansiedad en que nos encontramos. También más adelante voy a hacer un especial que tiene que ver con emocionalidad y alimentación, ya sobre todo el tema del consumo descontrolado de comida o el no consumo de alimentos. Bien, el ejercicio 2, entonces, es el ejercicio del comer lentamente. ¿De qué se trata esto? Cada vez que tú vayas a comer, la invitación es a que mastiques cada cucharada que te pongas en la boca al menos 30 veces. Ojalá hasta que esto se diluya completamente, ¿ya? Esto te va a significar que vas a tener que contar cada vez que masticas. Por lo tanto, tu mente se va a ir al presente de lo que estás haciendo y va a dejar de estar en este run, ¿ok? Que es el que te pone cada vez más ansioso, que es como un loop interminable, ¿ok? Entonces se logra desacelerar la mente, ya se solucionan problemas gastrointestinales, también baja la ingesta de alimentos porque yo necesito al menos 20 minutos en demorarme en comerme un plato para que mi cerebro grabe que comió. Si yo trago, que es lo típico de los ansiosos, y me como mi plato en 5 minutos, mi cerebro no alcanza a registrar que yo comí. Por lo tanto, en un rato más voy a estar nuevamente yendo a comer, ¿ya? Entonces es un estado, la idea es estar presente. ¿Bien? Lamentablemente hoy no alcancé a estar porque quiero hacerlo de alguna forma. A mí me pilla la tecnología, yo soy de la era analógica, no de la era digital, entonces estoy aprendiendo y espero la próxima semana ya estar simultáneamente en Facebook, en Instagram y también por Zoom, ¿ya? Porque me interesa mucho interactuar con ustedes y recibir sus preguntas. Entonces, por ahora les pido que si tienen preguntas, las escriban en Facebook, me las manden por Instagram, me las manden al correo y nuevamente reitero mi invitación, ¿no es cierto?, para ayudarnos en este manejo de la ansiedad, ¿no es cierto?, de participar de la meditación de la abundancia, mandando un correo a anaterapiacoach@gmail.com para incluirlos en la lista, ¿ok? Vamos a ver más adelante, por ahí me dicen, ¿existe la respiración como ayuda? Sí, efectivamente, la respiración ayuda muchísimo, es una técnica más que tenemos para controlar
nuestra ansiedad y vamos a ver que cada respiración, cada emoción básica o emoción primaria tiene una respiración característica y que yo puedo intervenir en mis emociones a través del cuerpo cambiando mi respiración. Cuando veamos corporalidad, ¿no es cierto?, y emocionalidad, vamos a estar viendo esas técnicas, entre muchas otras. ¿Ya? Por ahí también voy a invitar en la medida de lo posible a algunas personas con las que trabajo y que son expertas en algunas áreas, como por ejemplo la corporalidad, ¿no es cierto? Que me interesa mucho que compartan con ustedes sus conocimientos y así vamos ampliando la red y nos vamos colaborando entre todos. Entonces, vamos cerrando nuestro encuentro de hoy día. Te agradezco mucho por haber estado. Y te recuerdo que hay un miedo sano o primario para que lo mires con amor y con cariño y le des el valor que tiene, que es el que te ayuda, ¿no es cierto?, a cuidarte, a cuidar las relaciones, a ser prudente, ¿no es cierto?, y a cuidar tu vida, pero que también hay miedos que cuando están en nuestra cabeza y no logramos gestionarnos nos hacen mal y nos enferman. Entonces la invitación es a seguir aprendiendo, ¿no es cierto?, y nos encontramos la próxima semana, el lunes. Y todavía no decido si voy a ver rabia o si voy a ver tristeza, pero va a ser uno de esos dos temas lo que vamos a estar mirando. Así que te agradezco que hayas estado, bendiciones, un gran abrazo, que tengas una maravillosa semana en la medida de lo posible, gestiónate, mírate, ya que es la invitación que nos está haciendo la vida hoy día. Que estés bien.